Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a El Parque Explora, a este espacio de conversación. Creo que esta sesión de hoy tiene un carácter muy especial porque creo que plantea una pregunta específica para un lugar específico que en realidad para mí es una pregunta general para lo más general que podemos ser las comunidades y las ciudades y el desarrollo de los países. La pregunta sobre el modelo de desarrollo económico, energético, de materias primas, de transporte, de comunicación, con su relación medioambiental sensible para el sostenimiento no solo de ecosistemas puntuales, sino incluso de la sostenibilidad en la tierra. Y me parece importante porque aspiramos y queremos que no sea el primero de los encuentros y de conversaciones. Tenemos otros temas por venir muy divertidos también, que plantean una tensión entre ese desarrollo económico que aspira a proveer de un montón de beneficios, de oportunidades a un país, y al mismo tiempo un beneficio que tiene como consecuencia unos impactos ambientales específicos. Desde el año 97 se empezó a hablar en Colombia de la idea de construir el puerto de Tribugá, y surgía en un momento en donde se ha planteado una solución suave y una dura. La suave, no tener que afectar al medio ambiente fortaleciendo el actual puerto de Buenaventura, o una muy dura, que sería afectando directamente a Tribugá, un lugar de el mayor esplendor que pone un proyecto de esta naturaleza en riesgo. Corales, manglares y una serie de ecosistemas en un mismo lugar donde converge una nutrida y rica fauna, como veremos ahora a continuación. Entonces, esto solamente refiriéndome a las especies que allí habitan, porque también hay comunidades muchas veces vulnerables, otras que culturalmente han sabido aprovechar los recursos y las oportunidades que tiene un lugar de esos tan mágico, y con oportunidades sin duda alguna también enormes de tal vez plantear otro tipo de desarrollos mucho más sensatos con la realidad de esas comunidades que allí habitan, exaltando precisamente sus riquezas. En esta zona residen grupos como los Embera, los Catíos, los Chamí, Tule, Guaunana, Zenú, Sia, Agua y la comunidad afro del Consejo Comunitario del municipio de Nuquí, Los Riscales. Entonces no es solo un tema de diversidad de fauna, de flora, sino de diversidad humana también, que puede ser amenazada de muchas maneras. Para esta conversación tenemos a tres ilustres invitados, a los que de entrada quiero agradecer la presencia y la generosidad de desplazarse y ilustrarnos más sobre este tema. Como moderadora tenemos a Sandra Besudo León, máster en estudios de ciencias de la vida y de la tierra en Perpiñán, en Francia, directora de la Fundación Malpelo, que se ha desempeñado como alta consejera presidencial para la gestión ambiental, la biodiversidad, el agua, el cambio climático, y exdirectora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia. Creo que a Sandra debemos el orgullo de haber conseguido que Malpelo y una franja importante del Océano Pacífico colombiano fuese declarado una reserva natural, un santuario de fauna enorme, quizás el más grande del país, creo yo.
pero además de lo marino, yo creo que en proporción de área es el más grande del país como santuario. ¿Es más grande Chiribiquete? Ah, bueno, muy bien. Bueno, pero ahí casi. Tenemos a Harry Samir Mosquera Ibargüen, del corregimiento de Arusí, presidente y representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios Los Riscales, y un testigo directo de lo que venía ilustrando como comunidad. Mauricio Cabrera Leal, geólogo de la Universidad Federal del Amazonas de Brasil, asesor en relaciones de gobierno de la WWF, fue contralor delegado para Medio Ambiente en la Contraloría General, asesor en temas mineroambientales del Ministerio de Medio Ambiente, subdirector de estudios sectoriales del IDEAM, coautor del libro de minería en Colombia y de la segunda comunicación de cambio climático. Bienvenidos a este episodio de un programa que llamamos Combustiones. Lo llamamos Combustiones porque es poner a irradiar acaloradas conversaciones de temas interesantes, difíciles, explosivos probablemente. Y los invitamos a que no apaguen sus celulares, pero que sí los pongan en silencio y si quieren hagan comentarios en las redes sociales del parque y pues bueno, de las redes sociales suyas, @parqueexplora es la forma de encontrarnos. Entonces quiero que les demos la bienvenida a nuestros invitados y bueno, que tengan una muy buena conversación. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, darles también el agradecimiento a Parque Explora por habernos invitado y tener esta posibilidad de conversar entre todos nosotros sobre esta problemática, como lo vemos nosotros, que sería la construcción del puerto de Tribuga. Pero antes de empezar, quiero darle la palabra a Jack Farine de Expedición Tribuga, que en un minuto nos va a explicar lo que es el siguiente video que vamos a ver. Gracias, Sandra. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jack Farine, hago parte de Expedición Tribuga, una iniciativa ciudadana para hacer un documental que muestre las cosas bonitas, hermosas que hay en el Chocó, que hay en Tribuga, y sensibilizar a Colombia y al mundo de lo que se perdería si hay un proyecto de infraestructura, un gran proyecto, un megaproyecto de infraestructura allá. Quiero agradecerles a Sandra, a Harry, que participaron en el documental, que nos abrieron sus puertas, sus estudios, a profesores que nos acompañan acá de la Universidad Nacional, a Luis, al senador Iván Marulanda, que es un aliado también de este documental. Y lo que vamos a ver es un clip de 10 minutos, como un abrebocas de lo que va a ser el documental que vamos a tener antes de que se acabe este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver este video bellísimo. Yo creo que acá es el paraíso de la libertad. Y una cosa que decía un amigo, dejan de Dios, derramó las últimas bondades y se acostó a dormir. Por esto que es tan bello. Cuando escuchamos Chocó biogeográfico de alguna manera,
inmediatamente es innegable pensar en biodiversidad. Hay que ser un científico con doctorado para darse cuenta que el ecosistema está en un balance estable en este momento y no hay muchos lugares del mundo con ese tipo de balance a la vista. Esto está considerado como uno de los principales hotspots ecológicos del planeta, no solamente por la maravilla biótica que alberga, sino por la amenaza a la que está siendo sometido. Las comunidades indígenas y las comunidades negras en el litoral pacífico son dependientes de todo lo que se produce y se da aquí. Si tú quitas o mueves eso, pones en cuestión la pervivencia misma de los modos de vida y de las formas en que las comunidades viven en estos territorios, ¿cierto? Es lo que más me gusta, por lo menos de mi comunidad, que yo aquí puedo hacer, o soy autónomo en hacer lo que yo quiera hacer siempre y cuando vaya en el beneficio de mi comunidad o de mi familia. Somos felices porque aquí no nos falta nada. Entonces, definitivamente, pensar un desarrollo territorial, digamos, de la manera tradicional, como se contempló el desarrollo industrializado hace 100 años, va a implicar aún más romper los flujos que ya de alguna manera se han roto por efecto de cambio climático. Entonces, claro, creo que la reflexión de fondo ¿es posible o es viable desarrollar una infraestructura grande en un territorio pristino donde ha tenido un modelo de desarrollo de conservación y de cuidado? La respuesta como ingeniero portuario y costero es sí es posible, pero la pregunta es ¿a qué costo? La gente acá tiene una calidad de vida excelente. Es que la calidad de vida yo siento de que no la mido por riqueza, sino que la mido por la libertad, por la tranquilidad, la paz. Entonces eso lo tenemos nosotros. Nosotros podemos correr, podemos mirar lejos, podemos mirar hacia el horizonte y perder la mirada. Esa es libertad, eso sí es empoderamiento de calidad de vida. Para nadie es un secreto que hoy, por ejemplo, nosotros hacemos mucha fuerza por sostener esa salacuna que es esa ensenada de Triugá, donde hay más de 1.600 hectáreas de manglares. Entonces, yo creo que construcciones como esa van en contra tanto de impactos sociales como de las mismas acciones de conservación que hoy hacemos en nuestro territorio. Lo que para un turista es un espectáculo de ver una ballena, de ver un animal saltar en el mar, para nosotros como comunidades, además de ser espectáculo, ese es nuestro activo, nuestro patrimonio ecológico, nuestro patrimonio natural. La correlación que existe entre el Santuario de Fauna y Flora Isla Malpelo y esta zona del Pacífico colombiano es clarísima. Hay una migravía que viene de la Isla Malpelo hasta estas zonas del Pacífico colombiano para tener a sus crías. Si aquí se llegase a hacer cualquier desarrollo que atente contra la seguridad de los ecosistemas, estaríamos teniendo una fuerte repercusión, seguramente, en la desaparición de una especie como es el tiburón martillo.
eso digamos que es terrorífico, porque en el momento en que se haga un megaproyecto o vengamos a afectar zonas que no hemos podido explorar, ni siquiera vamos a tener el registro de que lo perdimos, porque nunca lo descubrimos. Yo me acuesto y cuando me amanezco yo digo, yo no puedo amanecer que al frente esté un barco o que me hayan tumbado todos los árboles de esa montaña. Eso yo creo que yo no podría vivir y casi termina uno llorando, solamente en pensar que van a construir eso. Me duele. Es que lo que se está discutiendo es la dignidad de persona. Cuando nosotros perdemos una lengua, cuando perdemos una comunidad indígena, cuando perdemos una comunidad negra, también perdemos oportunidades nosotros. Creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo por ayudar, por aportar, por responsabilizarnos nosotros también de mantenerlo, ¿no? Entonces pienso yo que un territorio como el Chocó ofrece una posibilidad inexplorada todavía para construir conocimiento con la comunidad, desde la comunidad, de un conocimiento que sea útil para las sociedades locales. Entonces, volver a conectar cómo la gente vive en comunidad, cómo se organizan en comunidad, cómo toman decisiones en comunidad, donde los intereses generales priman sobre los particulares, es una lección de vida. Realmente muy bello ese video y creo que ilustra muy bien el tema que tenemos el día de hoy. Cuando yo estaba de alta consejera presidencial para la gestión ambiental en el año 2010, el tema del puerto de Tribugá salió nuevamente a la luz. En ese momento yo ya tenía algún conocimiento de la región, ya había hablado con muchas personas de las comunidades indígenas y de las comunidades de Nuquí y definitivamente logramos en ese entonces explicarle al presidente Santos en ese entonces del por qué no debíamos hacer ni apoyar el puerto de Tribugá. Fue yendo a la zona con el mismo presidente que con sus ojos pudo ver la belleza de este sitio, que es realmente un paraíso. Y ahí, bajo ese gobierno, se dijo, no hay puerto de Tribugá. Llega este nuevo gobierno, vuelven y sale a la luz estas intenciones de querer construir el puerto de Tribugá. Y yo quisiera preguntarle a Harry, ¿desde cuándo? Cuéntame qué es el proyecto, cuáles son los antecedentes, ¿existe cierre financiero para este proyecto del puerto de Tribugá? Muy buenas noches para todos.
Agradecerle la enorme oportunidad que nos dan a nosotros como comunidades negras de venir a debatir sobre algún tema, este tema que es de vital importancia para nosotros como comunidades. Valoramos la oportunidad que se nos da de conversar con ustedes algunas realidades subregionales y locales con relación a este tema del puerto de aguas profundas de Triugá. El puerto de aguas profundas de Triugá, sin lugar a duda, para poder abordar alguna discusión sobre él, hay que mirar hacia el pasado y hacia el presente. Hay que tener una reflexión histórica de lo que ha sido la idea de la construcción de este puerto en el Golfo de Triugá, en el Pacífico Norte del departamento del Chocó. Nosotros venimos escuchando la discusión de la posible construcción de este puerto hace más de 30 años, pero siempre había sido una discusión fría porque la misma dinámica del país en que vivimos así lo había permitido. La dinámica de la guerra, la dinámica del conflicto armado no había permitido que el Estado volteara la mirada hacia este territorio. Nosotros como comunidad siempre tuvimos el temor que una vez el conflicto armado fuera desescalando, ya los actores dentro del territorio con los que íbamos a enfrentarnos en su defensa no iban a ser los actores armados, sino la empresa privada y la multinacional que iba a ver en ese patrimonio natural y ecológico oportunidades de desarrollo extractivista. Entonces, esa discusión se había tenido a nivel histórico en el tintero de la posible construcción y se habían evaluado en el Pacífico Norte varias alternativas. Una más arriba en el corregimiento de Cupica, municipio de Jurado, y otra en el Golfo de Triugá. La del Golfo de Triugá, en términos de estudios y de diagnóstico, es en la que más se ha avanzado. Para el año 2009-2010 se crea la sociedad Arquímedes, la sociedad portuaria Arquímedes. La sociedad portuaria Arquímedes es la sociedad promotora del puerto de Triugá, conformada por la Cámara de Comercio de Risaralda, por la Cámara de Comercio de Caldas, por la Cámara de Comercio de Chocó, por la Gobernación de Risaralda, por la Gobernación de Caldas, por la Gobernación del Chocó, está la Universidad Tecnológica del Chocó, y así muchas instituciones con la finalidad de llevar este puerto en términos de gestión a su máximo nivel. Entonces, en el actual gobierno del presidente Duque, dentro de su agenda política, en discusiones con los empresarios del eje cafetero, él incluye como compromiso político en época preelectoral la construcción del puerto de Triugá. Una vez se elige al presidente Duque como presidente, él avanza en acciones que muestren la tendencia hacia la posible construcción del puerto de Triugá, y cuando entramos en la etapa de definir las líneas importantes del Plan de Desarrollo Nacional, entre sus líneas estratégicas como proyecto de nación se deja incluido la construcción del puerto de aguas profundas de Triugá y vuelve a poner el debate sobre la construcción de este importante puerto sobre el tintero, sobre la picota pública. Pero la gravedad es que este puerto, si bien se ha discutido a nivel nacional, si bien se discute a nivel regional, a nivel local, a nivel interno, es un megaproyecto que no se ha discutido, máxime cuando se va a hacer en un territorio que es de carácter colectivo. La propiedad en este lugar donde se va a construir el posible puerto no es una propiedad privada, es una propiedad colectiva que está adjudicada a los consejos comunitarios, a las comunidades negras que represento y a los resguardos indígenas. Entonces, Colombia tiene convenios suscritos para el tema del derecho a la participación de las comunidades en todas las decisiones que los vaya a afectar a nivel cultural, a nivel económico, a nivel social. Y este es un proyecto que está
vulnerando todas esas garantías que como comunidades nosotros tenemos de definir dentro de las obras que se vayan a hacer en estos territorios cuál es el modelo de desarrollo que nosotros debemos adoptar. Entonces, para responder puntualmente a tu pregunta, eso es, el puerto contempla un terminal portuario, que es la infraestructura, y además tiene contemplado otros proyectos adicionales, que son 2 zonas francas, una zona de holding empresarial, está contemplada la ciudad puerto de Tribugá, que va a quedar en esa esquina, donde se tiene pretendido hacer el terminal portuario. Esa es una ciudad proyectada más o menos para 50.000 habitantes. Nosotros como comunidad de Nuquí hoy somos 8.000 habitantes, para que ustedes se hagan una idea cómo está proyectada esa ciudad puerto y cuántos somos hoy nosotros los nuquiseños que vivimos allí. Pero hago una pregunta. Ya las comunidades, ustedes no habían trabajado durante muchísimos años, obviamente, como bien lo explicas, que son acuerdos comunitarios, no habían creado un distrito regional de manejo integrado, precisamente para el área marino-costera. ¿Ese puerto no quedaría como dentro de esa figura que es de protección? Mira, sí, claro. Nosotros tenemos creado un distrito regional de manejo integrado, que son 60.000 hectáreas de área marina protegida, donde nosotros es una declaración de nivel regional, la hace la CAR Coechocó, para nosotros hacer sus actividades económicas dentro de esa área y evitar el conflicto que se venía presentando entre la pesca de arrastre industrial y los pescadores artesanales. Pero esa es una de las tantas zonas protegidas que hay en el Golfo de Tribugá. En el Golfo de Tribugá está adyacente del Parque Nacional Utría. Muy importante. Está el Distrito Regional de Manejo Integrado del que estamos hablando. Está la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal y de Manejo, que es la CEPA. Está el Corredor de Conservación. Está el proceso de declaratoria ante la UNESCO de una reserva de la biosfera. Y tenemos también el tema del proyecto de reducción de emisiones evitadas por degradación y deforestación de los bosques. O sea, son muchas, el corredor de conservación, son muchas figuras de conservación que antes de esta discusión ya se había avanzado. Entonces las comunidades hoy sentimos que hablar de un tema de puerto donde a nivel comunitario, a nivel ambiental, a nivel de conservación hemos avanzado tanto, es una defecio. Entonces no responde a las nuevas lógicas de desarrollo que hemos venido gestando desde lo local. ¿Cuáles son o sea, se requiere, Mauricio, realmente expandir los puertos en Colombia, tener más puertos en Colombia? Esa fue una de las preguntas de las cuales yo tuve que defender en su entonces y decir, no, miren, metámosle la plata, metámosle la fuerza a Buenaventura, que Buenaventura, como todos saben, pues ha sido bastante problemático. O sea, la gente en Buenaventura ha hecho manifestaciones muy fuertes exigiendo que haya mejor calidad de vida, mejor salud, educación, etcétera, etcétera. Y pensar en otro puerto en otro sitio sería como volver y crear un Buenaventura 2, pensaría yo, ¿no? Así lo veo yo, porque la gente se imagina que al construir un puerto, pues mucha gente ya cree que finalmente les va a llegar la salud, que les va a llegar la educación, que les va a llegar el agua potable, y cuando uno mira lo que ha pasado en Buenaventura, lejos de ahí, ¿realmente se necesita más puertos en la costa pacífica colombiana? Gracias, Sandra, gracias por la invitación a participar aquí en el evento. En el año 2007-2008 se generó una discusión al interior del gobierno para ver si se ampliaban las sociedades portuarias, la ampliación que debía darse en las sociedades portuarias, las 5 sociedades portuarias de las que tiene participación el gobierno nacional: Tumaco, Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. En ese momento, con una evaluación que hizo el Banco Mundial, unos asesores del Banco Mundial,
de Washington y unos especialistas colombianos, se hablaba de la ineficiencia que tenía en ese momento el puerto de Buenaventura. Estaba más o menos trabajando en ese momento alrededor del 40% de la capacidad real que tenía el puerto de Buenaventura. Eso fue, te estoy hablando, realidades de 2007-2008. Después de eso, en Buenaventura se han construido 2 puertos adicionales, que es el TCBuen, el terminal de contenedores, y el puerto de Agua Dulce, que está manejando una importante, entre otras cosas, el puerto de Agua Dulce se hizo una inversión importante en un desarrollo vial, y está previsto otro puerto en Buenaventura en este momento. ¿Qué complejidades tiene Buenaventura? Buenaventura tiene un problema de calado en este momento para el tema de Post-Panamax y Super Post-Panamax, que son los grandes barcos de contenedores que no pueden arribar o tienen dificultades de acceso a la bahía por el tema de profundidad de dragado. Precisamente se está hablando la necesidad, la conveniencia y necesidad de al principal puerto del país, el puerto de Buenaventura, hacerle un dragado de profundización que permita el acceso permanente de barcos de gran calado, que hoy son los que están atravesando el Canal de Panamá. En estos días salió un artículo muy interesante en El Espectador sobre el tema. Realmente plantear la posibilidad de un puerto de aguas profundas cuando la capacidad parece ser suficiente en el Pacífico para atender esa necesidad, solucionando un problema de calado que para los impactos son muchísimo menores que los impactos. Yo creo que ahorita más adelante podemos hablar de los impactos que podría generar la apertura de la Serranía de Baudó. Sería mucho más eficiente mejorar la capacidad del puerto de Buenaventura para atender esas condiciones que definitivamente el país necesita en términos de ampliación. Ahora, en Buenaventura ya tenemos una doble calzada que ha demorado más de 15 años en tenerse, en este momento con inversiones de más de 3 billones de pesos que se han invertido, y hoy por hoy quienes han recorrido la carretera de Buenaventura no hay una doble calzada, hay tramos con las complejidades geológicas que tienen las rocas que atraviesan la serranía, la cordillera occidental en ese tramo. Hoy no se tiene doble calzada permanente entre Palmira y entre Lobo Guerrero y Buenaventura. Entonces, cuando estamos hablando de una carretera que se ha demorado más de 10 años, que se han hecho unas inversiones gigantescas, y hoy no se tiene doble calzada, pretender abrir una carretera para destruir uno de los ecosistemas más integrales y conservados del país realmente resulta absurdo. Y complemento un tema relacionado con el tema del cierre financiero. El cierre financiero, los inversionistas plantean que tranquilo que la inversión, y de acuerdo con la política nacional, con unos decretos y un COMPES, los puertos deben ser inversión privada, pues inversión en donde el gobierno nacional no participe. El Arquímedes tiene parte inversión estatal y tiene parte inversión del supuesto inversionista privado que llegaría a participar de la construcción. Yo hago la analogía, cuando estaba en la Contraloría General hicimos una investigación sobre el aeropuerto de Palestina y veíamos que se perdieron más de 300.000 millones de pesos, dejamos en ese momento una investigación formulada, 300.000 millones de pesos por un aeropuerto que hoy no es funcional, se acaba de poner nuevamente en el Plan Nacional de Desarrollo a ver si se termina, después de más de 10 años de inversión, pérdida de 300.000 millones de pesos, y recuerdo mucho que el cierre financiero que estaba planteado para el aeropuerto de Palestina, al lado de Manizales, un sueño de los caldenses, se había cerrado con un aeropuerto que va a llevar a los manizalitas de Manizales, del aeropuerto de Palestina, a Madrid. Realmente yo no sé con qué proyecciones de población están planteando unos cierres financieros de ese tipo. Y en ese momento teníamos un aeropuerto que tenía 20 perforaciones para una infraestructura de altísima complejidad geotécnica, que hoy por hoy está desbaratado con los 300.000 millones de pesos perdidos. Entonces realmente las inversiones que se necesitan por parte del gobierno nacional para completar la infraestructura necesaria para el puerto
realmente son muy dudosas en las presentaciones y en la información que ha dejado ver los inversionistas en los eventos públicos en los que han participado. ¿En cuánto estiman que valdría la construcción de ese puerto versus cuánto costaría repotenciar o mejorar lo que existe hoy en día en Buenaventura? Ellos estiman en $200 millones la construcción del puerto, realmente pensando en la infraestructura, solamente la infraestructura del puerto. Lo que correspondería a la inversión que tendría que hacer el Estado, que es construir una carretera que no existe y mejorar las condiciones de la infraestructura donde ya existe. Hay un punto que es Las Ánimas Nuquí, en el municipio de Unión Panamericana, gracias, de Unión Panamericana. De esa Y donde sale una trocha hasta el río Baudó y de ahí no existe puente, no existe carretera de ahí en adelante. Las inversiones no se han calculado, pero yo las estimo pues tienen que ser unas inversiones gigantescas porque estamos hablando de cortar la serranía de Baudó, una serranía que tiene unas condiciones particulares geológicas, unas diabasas, altamente meteorizadas, fracturadas, con actividad tectónica. Realmente las inversiones que tendría que hacer el gobierno nacional serían altísimas. Y otra cosa, uno llega a la y muestran unas fotos muy bonitas de lo que hoy es la carretera que comunica Pereira, que no está construida para manejar un tránsito de tractomulas como el que, por ejemplo, hoy tiene la carretera Buenaventura-Lobo Guerrero. Y si uno pretende salir hacia Medellín, de Medellín a Quibdó no pasan tractomulas porque la geometría de la vida no permite, de la carretera, las curvas no permiten que pasen tractomulas. O sea, uno tiene que rehacer la carretera de Quibdó a Medellín, que son 220 kilómetros más o menos, 230 kilómetros. O sea, realmente las inversiones que tendría que hacer el Estado son gigantescas. Entonces, a mí me preocupa hasta qué punto lo que se está pretendiendo es aceptar un proyecto para después terminar en unas demandas internacionales. Incluso en una reunión pasada planteaba la necesidad y la conveniencia de que este tipo de cosas sea evaluado por la Agencia para la Defensa del Estado y por la Contraloría General, porque no tiene sentido firmar acuerdos que seguramente va a ser muy difícil de cumplir por parte del gobierno nacional. Terminar, yo no sé, en el 2070 o quién sabe cuánto, cuando la finalización de la infraestructura. Y pues la confiabilidad que tiene el país en diseño y construcción de infraestructura pues nos lleva a escenarios fácilmente de 30, 40 años metidos en problemas jurídicos. Yo creo que esto tiene que tener ese componente. Y no solamente problemas jurídicos, porque lo que yo veo y lo que he visto desafortunadamente pues en nuestro país, y que sería algo maravilloso que cambiase, y es que cuando se está construyendo una carretera, el problema es que se empiezan a crear unos asentamientos a lo largo de las carreteras que van generando más deforestación, que va generando como unas ciudades o unas cositas ahí que no tienen, o sea, unas cosas de concreto que traen más pobreza, que dañan la biodiversidad y que realmente no le están trayendo mucho más al territorio. ¿Cómo, Harry, cuáles son hoy en día las comunidades del Pacífico, porque es una región realmente tan bella que además de vivir de la pesca artesanal, de la agricultura sostenible, pues tendrían una gran posibilidad, realmente unas alternativas productivas diferentes a un puerto, porque dicen, bueno, pero entonces, ¿cuáles son nuestras alternativas? ¿Cuáles son las alternativas que ustedes ven como lo mejor que no solamente les puede generar buenos recursos económicos a las comunidades, sino también seguir con esa calidad de vida tan maravillosa que tienen? Mira, hablar de esta pregunta es hablar del modelo de desarrollo propio. Nosotros tenemos un plan de no desarrollo, que es nuestra carta de ruta para las comunidades indígenas, es su plan de vida. Así como las administraciones municipales construyen su plan de desarrollo, nosotros a nivel organizativo como comunidades negras
tenemos su plan de no desarrollo, que es la carta que nos da las directrices de nuestras dinámicas socioeconómicas. Y nosotros hemos decidido un modelo diferente, un modelo no basado en economías extractivistas. Hemos decidido un modelo donde le apostamos, por ejemplo, a la gastronomía ancestral. Hemos definido un modelo donde se le apuesta al turismo de naturaleza, que no es ecoturismo, sino turismo de naturaleza, diferente. Le hemos apostado al tema de la pesca artesanal responsable, que es respetar esas tallas mínimas de captura y pescar con artes que no sean nocivos para el medio ambiente, con pesquerías que estén dentro del término legal, que no causen mayores presiones sobre los ecosistemas que hay en los fondos marinos. Hemos decidido por apostarle a los recursos no maderables del bosque, que son esos valores agregados, por ejemplo, del coco, que podemos transformar y convertir en aceite comercial, coger la costra del coco y convertirla en artesanía. Son a ese tipo de economía que a nivel local nosotros le apostamos, que no son extractivistas. Entonces es un modelo generado desde las comunidades que se confronta con un modelo que propone el puerto de Tribugá, que es un modelo bastante extractivista. Nosotros, el Consejo Comunitario General Los Riscales, donde queda asentado el territorio que van a construir este puerto, tenemos 31.469 hectáreas que pertenecen a las comunidades. Hay un título colectivo que nos dio el Estado y ese territorio es nuestro, pero ese territorio se nos adjudicó no para la economía extractivista, sino para la subsistencia de las comunidades. Nosotros allí tenemos que defender el territorio, porque sabemos que defender el territorio es defender los medios de subsistencia que están allí. Ejemplo, en la ensenada de Tribugá, allí donde se pretende construir el puerto, hay 600 familias de pescadores artesanales que dependen directamente de la pesca artesanal. Son familias que tienen bajo nivel de escolaridad y que a la medida que se construye este puerto allí, le van a cambiar sus medios de subsistencia. Hoy, así como nosotros salimos en la mañana al supermercado a comprar, a abastecernos, el pescador sale a la ensenada de Tribugá a tirar el anzuelo para abastecerse, vender pescado y llevar a la casa también para el medio de subsistencia, asegurar su tema alimentario. Entonces son esos temas que nosotros hemos amenazado y que están agarrados a estos medios de subsistencia que nosotros hemos venido asegurando en los últimos 10 años. Y para reforzar la pregunta anterior, el Estado, porque hay una percepción de que el puerto se va a construir con patrimonio estatal financiado por el Estado. El Estado, para efectos de este puerto de Tribugá, hace simplemente de notario. La sociedad Arquímedes le lleva el diagnóstico de alternativas ambientales que se debe presentar para la construcción de esto y el Estado simplemente tiene que decir está bien o está mal, o hay que ajustarlo aquí, hay que ajustarlo acá, y si cumple con la normatividad, tirar la firma y avanzar sobre el diagnóstico de alternativas ambientales para darle el permiso a la concesión portuaria. El Estado allí no va a invertir un peso. La sociedad Arquímedes tiene claro que ellos están trabajando con los suizos y con los japoneses para que sean ellos los que pongan el músculo financiero para avanzar sobre su idea de un puerto privado, donde las comunidades no tienen injerencia. Nosotros, por ejemplo, entre la junta directiva de la sociedad portuaria, como comunidades siendo dueños del territorio, no tenemos asiento. Pero nuevamente, si el Estado, el gobierno es el que dice sí o no, por ponerlo así, pues ya en sí ya empezamos mal, porque estamos hablando de una zona que tiene lo que ya dije, tiene un nivel de conservación ya firmado, pues, digamos, por las autoridades ambientales, ¿o no? Autoridades étnicas, claro. Y por ustedes. Y para el caso de las comunidades indígenas, ellos tienen allí alrededor del puerto 81.000 hectáreas que están entre sus planes de vida ya definidos cómo ellos piensan a nivel
en el tiempo sostener los niveles de pervivencia de ese territorio. Conservación Internacional hizo una valoración económica de los ecosistemas de esa región del Golfo de Tribugá. Mauricio, ¿cuáles serían los impactos ambientales de construirse un puerto en esa zona del Chocó? Bueno, están los impactos asociados. Primero, nunca se puede pensar, yo he escuchado y hacemos parte también del grupo de organizaciones que estamos en contra de la construcción del puerto. Están los impactos del puerto, pero el puerto no se puede pensar sin los impactos asociados a toda la infraestructura de vías, entre otras cosas, cuando ustedes se meten a los documentos está oleoducto, líneas férreas, 2 líneas férreas, aunque parezca increíble, casi no hay en Colombia, son absolutamente ineficientes, las revivieron unos tramos cortos las empresas carboneras, y está planteada la posibilidad de dos zonas francas. Entonces es toda la infraestructura que está asociada. Hablar de carreteras, por ejemplo, estamos hablando unas rocas que son diabasas, basaltos, son unas rocas, ahí traigo a colación los temas de precipitación. En Villavicencio, que no hemos logrado solucionar un problema de un deslizamiento, llevamos 3 meses con unos sobrecostos gigantescos. En este momento, en Villavicencio más o menos llueve alrededor de 3.500, 4.000 milímetros de precipitación al año. En la zona del Pacífico del Chocó llueve entre 8.000 y 12.000 con picos de 13.000 milímetros de precipitación. Para quienes están familiarizados con eso, estamos hablando entre más precipitación, lo que sucede es que se meteoriza, hay cambios químicos en la roca, eso hace que la serranía de Baudó esté conformada en su gran mayoría por unas rocas muy fracturadas, es la forma en que se constituyen esas rocas, la génesis de esas rocas son supremamente fracturadas, y adicional a eso se meteorizan muchísimo, entonces hay cambios químicos. Entonces uno cuando recorre la serranía de Baudó lo que encuentra son unos arcillas, y eso manejarlo en términos geotécnicos, eso genera todos los impactos. Por eso hago la analogía con la carretera de Buenaventura, que no ha logrado tampoco terminarse la doble calzada. Los impactos que se generarían, además que no sé qué tipo de carretera están pensando, pues hoy tenemos una carretera en relativamente buenas condiciones, la de Lobo Guerrero Buenaventura, pero como les digo, sin terminar esas doble calzadas, con un tramo pequeño que no han logrado solucionar por problemas geológicos y geotécnicos. Entonces los impactos por remoción de cobertura vegetal, abrir el ancho de la vía y con unos anchos adicionales, cortar la serranía que implica no solamente las llanuras aluviales, hacer un puente en el río Baudó, bajar a Tribugá, más los impactos en vegetación, en suelo y en el puerto con manglares, con profundización de los canales, con cambiar las fotos que ustedes veían en el video, pues realmente es impresionante. Ahora, pónganle los temas de deforestación. Hoy por hoy ese es un hotspot de biodiversidad por estar completamente aislado. O sea, es que parece que no pudiéramos concebir el desarrollo diferente al modelo fracasado que tenemos en la zona Caribe y en la zona andina, sino queremos extender ese modelo fracasado en los territorios amazónico y pacífico, llevar desarrollo cuando no tenemos ni control territorial, ni administración de justicia, ni tributación, porque eso lo controlan actores armados en el territorio. Entonces, pensar en ¿quién va a controlar la deforestación que se va a generar cuando tengan una carretera de acceso a Tribugá? La deforestación, la serranía de Baudó, me tocó ver un ejemplo en Ecuador de una zona que no había tenido carretera y después cuando la construyó, curiosamente Odebrecht, estoy hablando hace unos 15 años, era de tomar foto en un lapso de 2 años. Fue impresionante la deforestación, fui en un intervalo, es impresionante lo que se destruye de selva, inmediatamente esté abierta una carretera. Y los impactos sociales que me parecen los más graves. Estamos hablando de comunidades que han vivido en unos entornos adecuados, en armonía con los territorios,
Y hay posibilidades, nosotros estamos terminando un proyecto JEF de conservación de biodiversidad en paisajes impactados por minería. Acabamos de financiar 15 proyectos productivos, estamos teniendo ventas de más de 3.000 millones de pesos de proyectos comunitarios en donde han estado los consejos comunitarios, resguardos indígenas. Hay posibilidades reales de que la biodiversidad sea un factor de desarrollo. Entonces realmente impactos físicos, bióticos y sociales serían gigantescos por tanto la carretera como toda la infraestructura y el puerto. Y los marinos, yo creo que tú eres la que tiene de tránsito de ballenas y demás, que ahí tú eres la experta. Bueno, sí, en efecto, pues Harry, ¿y ustedes cómo lo ven en cuanto a los impactos ambientales que esto les traería? ¿Cuáles son los que ustedes tienen claramente identificados como comunidades? Mira, estamos hablando de una zona donde tenemos aproximadamente 1.600 hectáreas de bosque de manglar. Y tú que eres bióloga y uno lo puede percibir cuando va al lugar, el escenario donde los peces van a hacer su reproducción son los manglares. El pez entra, se reproduce y cuando ya ese alevino que está allá en el manglar toma ciertas dimensiones, es que se abre el mar. El lugar de nacimiento de los peces naturalmente es el manglar. Un ecosistema estratégico. Es un ecosistema estratégico y en el evento de que nosotros removamos 1.600 hectáreas de bosques de manglar, estamos removiendo las condiciones naturales donde se reproducen los peces que capturan nuestros pescadores. Entonces, eso hace una presión sobre los ecosistemas marinos que finalmente van a redundar en que el pescador vaya al mar a capturar peces y tenga que hacer mayor esfuerzo al que hoy hace para capturar en una hora tantos peces, porque las poblaciones obviamente se van a reducir porque no van a tener ese escenario natural donde ya se reproduce. No, y no solamente eso, sino que también viene la contaminación luego por combustibles, mejor dicho. Manejo de agua servida. Dos, el mismo tema de que por allí la Procuraduría Ambiental dice, hombre, le pregunta a la sociedad Arquímedes, ¿cuál es el manejo que ustedes tienen definido para una vez esté operando el puerto, esa agua de lastre que traen otros barcos de otras latitudes y que vierten al puerto allí dentro del Ensenada de Tribugá? ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a dar? ¿Por qué? Porque hay una amenaza potencial que ya sucedió en el Caribe, por ejemplo, con el pez león, que no tiene depredador natural y que no es un pez que no es de la zona, sino que se trae por las mismas aguas de lastre que traen los barcos cuando arriban de otros continentes acá, y que se vierte una especie y no se tenga manejo sobre ella y que pueda impactar dentro de los ecosistemas nativos es gravísimo, porque eso también nos reduciría las poblaciones de los peces que hoy la gente utiliza para el tema de su seguridad alimentaria y los medios de subsistencia. El mismo tema de el lecho que van a remover. Así como Buenaventura hoy tiene problemas por el dragado, que hay que hacerle permanentemente para que estos grandes buques, porque está proyectado el puerto de Tribugá para los post-Panamá, que son buques de grandes dimensiones, puedan tener navegabilidad. Entonces, remover el lecho marino, donde también el mismo sistema que genera que todo ese sedimento que sale de los ríos, que sale de los bosques y que sirve como alimento para las otras especies que están allí en el lecho marino y de las cuales se alimentan grandes mamíferos como los tiburones, ballenas, etcétera, etcétera, al ser removido también puede causar una presión fuerte sobre los ecosistemas marinos. Nosotros hoy no vemos en el puerto Aguas Profundas de Tribugá una relación sana como la que nosotros tenemos con el territorio, que es un justo equilibrio entre comunidades y ecosistemas. Eso es lo que nosotros siempre miramos, que haya un justo equilibrio entre las actividades propias nuestras con lo que está en el ecosistema. Por eso nos hemos esmerado por conservar tanto, porque sabemos que esas no son fuentes de recursos naturales inagotables, sino que son finitas y se pueden acabar. Y entonces el deber nuestro para conservar para las generaciones venideras, para las generaciones del futuro, para el mismo planeta,
que se nos está calentando, para el mismo cambio climático, es hacer estas prácticas de desarrollo sostenible. Entonces, esos son nuestros grandes temores. Hay mucha madera por cortar allí en el tema del puerto de Triugá. Nosotros sabemos que se nos instala un puerto allí y ya pasó en el norte del Chocó, se nos instalan esas madereras canadienses y nos vuelven eso, nos acaban esas montañas. Toda esa riqueza en términos de flora que tenemos y que además para nosotros es fundamental, no la tendríamos. Hoy Además, afectaría también el ecoturismo y la observación de ballenas, que es importante. Y la observación de aves, y la observación de ranas se afectaría de manera directa. Hoy un nuquiseño, allá por ejemplo no hay hospital, ni de primero, ni segundo, ni tercer nivel. Alguien se enferma y es para Medellín o para Quibdó. Hoy los primeros paliativos que uno recibe cuando se enferma allá en la comunidad es la medicina ancestral. Mientras va a la medicina científica, talar el bosque implica que una vez nosotros enfermemos, el médico ancestral tenga que irse más lejos a buscar las matas que sirven como paliativos, las hierbas, y eso depende de la vida de un ser humano. Claramente traería unos impactos. Unos impactos que a veces no son tan tangibles, pero uno que vive en la comunidad que sabe que cuando hay una picadura, una serpiente, el curandero va al bosque y trae esas hierbas, trae esas matas que sirven como los primeros paliativos hasta que uno alcanza a llegar a la medicina científica, donde le puedan poner el suero antiofílico. En cuanto a los impactos, por ejemplo, ambientales, en el video ustedes vieron que yo estaba haciendo una relación con Malpelo. Yo quisiera, si es posible, que pusieran el videíto. Contarles que Malpelo, si bien es una isla oceánica, que es un sitio de patrimonio mundial de la humanidad, que es reconocido mundialmente porque se encuentran las grandes poblaciones de tiburón martillo, que es una especie altamente amenazada, es una especie altamente migratoria que compartimos con las islas del Coco de Costa Rica y las islas de Galápagos. Estas son imágenes en Malpelo. Aquí vemos bastantes hembras, varias de ellas están preñadas. Nuestras investigaciones científicas con telemetría satelital y acústica nos han mostrado, ahí por ejemplo estamos marcando un tiburón martillo con telemetría satelital, nos demostraron que ellos migran desde Malpelo hacia esa zona del Golfo de Tribugá. Es decir, que ellos llegan allá para tener sus crías. Miren, aquí están las crías de 40 centímetros de longitud, es claramente un área de crianza de tiburón martillo. Así que uno de los grandes impactos que tendría el hacer el puerto de Tribugá sería apostarle a la extinción definitiva de los tiburones martillo. Sería realmente triste perder especies como esta, que son realmente maravillosas y que también pues que tienen una gran importancia para el gobierno en materia de ecoturismo, de buceo, pero también en la ciencia. Los impactos definitivamente son inmensos. Yo retomo las palabras de un indígena con el que hablé y me dijo, miren, aquí no tenemos salud, no tenemos agua potable, no tenemos medicinas, médicos, no tenemos escuelas. ¿Cómo es posible que estén pensando en venir a dañar un territorio, en venir a meter tanta plata para acabar esta zona en la cual nosotros hemos logrado subsistir a lo largo de cientos y cientos y cientos de años atrás en armonía con la naturaleza? No sé si hayan preguntas, si quieran añadir algo más mis compañeros o si en el público tengan algunas preguntas que quieran hacernos. Yo voy a añadir algo. Nosotros en muchas reuniones que hemos sostenido con esta gente de la Sociedad Arquímedes, de la Sociedad Portuaria, nosotros le hemos planteado la siguiente pregunta a ellos: que nos muestren una experiencia en el país donde hay puerto y el puerto haya servido como motor de desarrollo para las comunidades locales que están asentadas allí en el puerto. Que nos muestren una, al menos en Colombia.
que nos muestren la Buenaventura, que nos hablen de la experiencia de Tumaco, que nos hablen de la experiencia de Turbo, que nos hablen de Cartagena, que nos hablen de Santa Marta. A ver, en estas ciudades donde se han hecho puertos y generalmente hay comunidades asentadas alrededor de estas grandes infraestructuras, ¿cómo ha servido un puerto de motor de desarrollo? ¿Cómo ha servido el puerto para mejorar las condiciones de bienestar de las comunidades que allá habitan? Indudablemente todavía no nos los han mostrado, porque hay experiencias en el país como la de Buenaventura, que es la que nosotros conocemos de primera mano, donde mueve la mayor parte de la carga del país, donde le aporta al Producto Interno Bruto del Valle del Cauca. Buenaventura le pone el 50% y aporta más o menos el 15% del Producto Interno Bruto de Colombia, y nosotros vamos a mirar las condiciones en las que viven las comunidades que están alrededor del puerto, sobre todo las comunidades negras, y uno ve que todas estas carencias que ya en otros lugares están superadas: energía eléctrica, agua potable, medicina, educación, subsisten. Llega uno al puerto de Buenaventura y todavía uno ve a la gente viviendo en esas viviendas palafíticas que utilizamos en el Pacífico, que son maderas y parecen como unas chozas muy curiosas. Y al lado del puerto uno ve la opulencia, como esos puertos de los que hablaba el compañero de Tezehuel, de Aguadulce, cómo a partir de eso se han ampliado, pero sin embargo las comunidades que están aledañas siguen subsistiendo con las mismas carencias. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros como chocuanos o como nuquiseños o como personas que habitamos en el Golfo de Triugá pensar que un megaproyecto de estas dimensiones va a ser diferente y que nos va a cambiar esas realidades con las que nosotros también subsistimos hoy? Entonces, tenemos que mirar esta discusión también desde darle esa mirada y beber de la experiencia de Buenaventura y de otros lugares donde los puertos no han significado condiciones de bienestar, de desarrollo y de progreso para las comunidades. Y es ahí donde nosotros tenemos que fincar nuestra mayor responsabilidad. Hoy, la Sociedad Portuaria Arquímedes, nosotros nos hemos reunido en múltiples ocasiones con ellos, y con relación a la toma de decisión, con relación al puerto de Triugá, como ellos saben que las comunidades negras e indígenas tenemos el tema de la consulta previa, que es un derecho fundamental de carácter internacional y de carácter constitucional, están tratando de avanzar en permear las comunidades para una vez nosotros tengamos que tomar esa decisión libre, autónoma e informada sobre todo, podamos llegar a acuerdos con facilidad. A mí me parece que no hay un juego limpio. En tratar de incidir en los líderes, por no utilizar palabras como soborno y todos esos temas, de incidir en los líderes o en las decisiones que estos puedan tomar para poder avanzar con éxito en el tema portuario. Como plantear, bueno, si ustedes que estamos en la discusión no toman la decisión, prontamente habrá cambio de junta directiva en los consejos comunitarios, en los cabildos, en los resguardos indígenas, y con ellos también se hará la negociación que hoy ustedes no quieren hacer. Plantear como, definan ustedes qué proyectos quieren en el territorio, nosotros lo financiamos, pero sobre el compromiso de que cuando vamos a la preconsulta o a la consulta previa, ustedes hayan avanzado en X o Y aspecto. Entonces considero que también se está jugando con una línea fina, que es a veces el hambre, la necesidad que tienen estas regiones. Y cuando no hay líderes que son supremamente responsables o no miden el tamaño de la decisión que hay que tomar respecto a esto, fácilmente pueden torcer una decisión tan importante como esta en favor de unos intereses tan macros. Y lo digo porque en una asamblea así como estamos aquí, una asamblea de mucha gente,
alguien de los líderes se paraba y decía, no, es que nosotros no estamos, a nosotros nos toca por derecho el 1% y aquí no estamos hablando de 100, 200 millones de pesos, aquí estamos hablando de $1 millón y eso nos sirve a nosotros, pero la valoración económica que hizo Conservación Internacional dice que los servicios ecosistémicos que nosotros tenemos hoy superan con creces esa cuantía de la que se está hablando en este tema en una asamblea. Entonces, a veces la gente lo mide por la inmediatez, pero no mide que estos son, así como para ellos el puerto es de grandes intereses, para nosotros también es de grandes intereses. ¿Por qué? Porque nosotros ahí tenemos, por ejemplo, metidos 25.000 hectáreas en un proyecto RE, que es un proyecto de venta de bonos de carbono y que va avanzando con muy buen éxito y que tenemos 23.000 toneladas de carbono que ya se hizo estudio, que están catando nuestros bosques y que una vez nosotros vamos a recibir venta por eso, son activos grandes que sin necesidad de puerto, sin necesidad de talar el bosque van a tener las comunidades. Y que además tienen todo el alimento ahí. Y ya que además está el alimento allí, listo. Entonces, esa es una de las reflexiones que quiero que ustedes de este foro, de esta conversación, puedan llevarse. Gracias. Perdón, sí, yo quiero hacer una pregunta al representante Mosquera. Sí. Frente a todas las afectaciones que has descrito y que realmente pues, nos conmueven, ¿no? ¿Qué acciones se han llevado a cabo? Porque la Constitución, sobre todo el artículo 79, garantiza esa participación ciudadana en todas las decisiones que afectan comunidades como las de las negritudes y todo ese conjunto que existe en el Chocó. Pues frente a lo que se ha descrito, pues es una verdadera amenaza. La pregunta, ¿hay alguna acción popular, ¿no? que es una vía que realmente pues puede, frente a lo que se ha dicho, ¿no? Pues entrar a una instancia legal, ¿no? Constitucional, que permita que se garanticen ese derecho a todo lo que ustedes gozan en esa región privilegiada? Algo que uno puede allí hacer por analogía es la situación que vive el Brasil. La selva amazónica está más o menos en el mismo orden de la selva chocuana. La selva amazónica está en este momento en llamas. Hay una pregunta que realmente pues a todos yo creo que nos interpela, ¿no? Y es cómo se puede, allí en una metáfora, poner también en llamas, ¿no? Esta riqueza que tiene Colombia, representada por la gente del Chocó, que por supuesto tiene que entrar a defenderla y necesitamos que se den acciones concretas dentro de la vía constitucional que la misma Constitución ofrece. ¿Cuáles realmente estos caminos, si los han recogido, han recorrido, si están en proceso de hacerlo? ¿Qué acción efectiva tienen las comunidades chocuanas frente a la amenaza? Sería como la pregunta. Bueno, para responder esa pregunta, mira, hay dos caminos para nosotros poder avanzar en temas jurídicos que permitan blindar el territorio. Un camino es el tema de los mecanismos de participación ciudadana, que en otros lugares se han hecho, que es el tema de la consulta, que es el tema del plebiscito, que es el tema de que se les pregunta a las comunidades si quieren o no ese modelo de desarrollo, y que en muchos lados, por ejemplo, han dicho, los ciudadanos han participado y han definido que en sus municipios o las autoridades han definido no queremos minería, por ejemplo. Nosotros podíamos activar los mecanismos de participación ciudadana a través de una acción popular y decir no queremos construcción del puerto de aguas profundas, y que sea la gente que defina, la gente de la región que defina si sí o si no. Pero este mecanismo yo debo reconocer que tiene un riesgo,
porque a diferencia de otras regiones del país, el Chocó está desconectado. O sea, en el Chocó hay 5 grandes subregiones, está la Pacífica, está el Atrato, está el Baudó, está el Darién y está la zona Caribe y está el San Juan. Son 6. Y estas regiones entre ellas están desconectadas porque no hay vías. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, la opinión pública en el San Juan o en el Atrato? Nosotros sí queremos el puerto porque el puerto nos va a traer la vía y nosotros también debemos conocer el mar del Pacífico chocuano. Y tienen una tendencia, por el mismo modelo que ellos han definido de minería, de decir sí al puerto de Tribugá y porque quiero ir a conocer el mar, porque el puerto de Tribugá nos va a abrir la posibilidad de tener una vía, una salida al mar desde el centro del Chocó. Ir desde una subregión de esta, el Chocó, al Pacífico implica lo mismo que estar aquí en Medellín e ir al Pacífico, montarse en un avión porque no hay vía, que es la alternativa, o irse a Buenaventura y venir por vía marítima. Entonces ellos reclaman conocer el mar y que sí quieren que el puerto, porque el puerto les va a traer consigo la carretera. Y entonces la opinión allá en favor del puerto es de una tendencia positiva. Y si nosotros metemos esto a un mecanismo de participación ciudadana, donde los ciudadanos y las ciudadanas del Chocó tengan que ir a definir si sí o si no, sería muy riesgoso. Porque si bien nosotros en la zona del Pacífico estamos claros de que este no es el modelo de desarrollo que nosotros hemos definido y que no queremos puerto, en el centro del Chocó sí hay una masa importante de ciudadanos que dice sí quiero un puerto. La otra vía de la que hablo, que es la que ha definido el convenio 169 de la OIT, suscrito en Colombia a través de la ley 21 del 91, que es el derecho a la participación, el derecho a la consulta previa que tienen las comunidades frente a este tipo de obras que se vayan a hacer en el territorio donde ellas viven. Esta instancia donde está el avance de este puerto de aguas profundas de Tribugá todavía no hace pertinente activar esos mecanismos, que es de la consulta previa, porque esta instancia donde está el puerto es de diagnóstico, de construcción, allá todavía no se ha hecho nada, pero tan pronto ellos presenten el diagnóstico alternativas ambientales, nosotros tenemos que activar esos mecanismos y el Ministerio del Interior, a través de su dirección de consulta previa, tiene que garantizarlo el derecho a la participación de las comunidades, de nosotros definir en ese diagnóstico alternativas ambientales que tienen que hacerse para que haya licencia para el puerto, definir, estar la voz de nosotros allí. Una consulta previa no se demora 1 o 2 años. De este nivel una consulta previa demoraría 6 años, que ese es finalmente el sartén que nosotros podíamos tener por el mango con relación a este puerto, porque nosotros podíamos, en un tema jurídico ya hablando, coger una consulta previa y dilatarla lo suficiente hasta que termine el gobierno Duque, inicie otro gobierno que sea más garantista y que dentro de su Plan Nacional de Desarrollo no incluya el puerto de Tribugá, o por los mismos movimientos sociales nos permita a nosotros hacer una lucha que el próximo presidente o el próximo gobierno que se instale no incluya dentro de las líneas estratégicas como hoy está del Plan Nacional de Desarrollo como una prioridad el puerto de Tribugá, que podíamos jugarnos, poner en acción el mecanismo de la consulta previa y dilatar, porque una consulta previa, como hay que consultar, hacer un tema de preconsulta, dar unas mesas sectoriales en cada comunidad con los diferentes grupos, con los pescadores, eso demora. Y nosotros jugárnoslas por ahí, sorteando la situación como hilando, hasta que podamos tener un cambio en la política pública, que ese sería el otro mecanismo para dar respuesta, digamos, a la pregunta que usted nos hace. En el término inmediato no podemos activar el mecanismo de la consulta previa, pero en el término mediano, sí, cuando esto ya avance y tome cuerpo, que haya diagnóstico de alternativas ambientales que afortunadamente hoy no hay y que ha puesto el Ministerio como condición indispensable para que se pueda avanzar en el puerto, que la sociedad Arquímedes presente el diagnóstico de alternativas ambientales, podemos activar ese mecanismo. Y el otro es el mecanismo de participación ciudadana, que nos permitiría brindar de este tipo de iniciativas el territorio. Complementando el tema, se tenía previsto
demandar uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que establece los puertos Greenfield en el Pacífico Norte. Sin embargo, parte de las consideraciones es que hasta que no finalice, al hablar de Pacífico Norte, no establecen con propiedad que va a ser puerto de Tribugán, cuando todos sabemos, inclusive en el primer documento que el Gobierno Nacional presentó en el Congreso de la República decía el puerto de Tribugá y después lo cambiaron por un puerto en el Pacífico Norte. Se pensó en demandar ese artículo ante la Corte Constitucional, sin embargo, hasta que no finalicen unos estudios que está haciendo hoy el Ministerio de Transporte, que determine cuál sería el sitio apropiado, ahí se podrían activar unos temas de demanda del artículo en particular del Plan Nacional de Desarrollo. Pero efectivamente toca esperar hasta que se materialicen en documentos para poder activar todos los mecanismos de demanda que están. Hago una acotación también y es que el Gobierno Nacional está preparando un proyecto de ley para reglamentar la consulta previa, porque digamos hasta el momento parte de lo que se ha jugado es con precisamente el manejo de los tiempos y uno de los temas que el Gobierno también lo estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, la conveniencia de poner tiempos específicos para el manejo y está en este momento preparando un proyecto de ley en ese sentido. Yo creo que el Congreso de la República tiene que ver con mucho detalle esos proyectos de ley que se están configurando una vez salgan. ¿Qué ventaja hay? Es que ese proyecto de ley que pretende reglamentar la consulta previa tendrá que ser sometido a consulta previa. Entonces ahí vale si las comunidades negras e indígenas van a permitir, digamos, que se establezcan, porque los tiempos nuestros de diálogo, nosotros mestizos de diálogo, son completamente diferentes a los tiempos que tienen las comunidades negras e indígenas para pensar su territorio más en territorios como los que hemos visto y los que se tienen también en la Amazonia. De todas formas, pues la región no está sola. La gente de Nuquí, las comunidades de la región están acompañados, han creado la Alianza por Nuquí, que no solamente Nuquí, sino obviamente toda esta región que va desde Cabo Corrientes hasta la frontera con Panamá, y toda esta alianza, que son muchísimas instituciones serias, pues obviamente también están apoyando a las comunidades en favor a que no se haga este puerto. Sería realmente dramático, no solo para las comunidades, sería dramático para el país y considero también que sería dramático para el planeta. Hay una pregunta. Aló. Buenas noches. Mira, lo que pasa es que el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia dice que Colombia es una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus territorios. Uno tendría que preguntarse de qué manera estos proyectos nacionales están violando la autonomía de los territorios, en tanto que no se está teniendo en cuenta no solo la región, porque no tiene autonomía territorial según la ley, pero sí el territorio, de qué manera los municipios afectados por este puerto inciden, en tanto que dentro de sus planes de desarrollo locales o de sus planes de desarrollo municipales esté proyectado esto. Porque a mí me parece, desde lo que he estudiado, que es una de las herramientas que tenemos, y es que los gobiernos centralistas o los que están en las centralidades no pueden pasar por encima de esos planes de desarrollo que vendrían a ser vinculantes para el gobierno. Entonces, ¿de qué manera la comunidad se ha organizado en torno a esto? Que ahorita hablaba de un plan de no desarrollo. Eso, que tendría el valor legal de los planes de desarrollo, eso por un lado. Y por el otro lado, que estabas hablando de que se acabara el gobierno Duque, las elecciones locales son en octubre. Y las elecciones locales son las que determinan cuáles son esos gobiernos autónomos, que determinan cuáles son los proyectos del territorio. ¿Desde qué manera se ha pensado hacer la lucha por la defensa de la naturaleza desde esta perspectiva de la autonomía? No solo del territorio, sino también de los grupos afros, de los grupos indígenas y los demás que tienen autonomías. Gracias. Perdón, yo digamos hago un aporte y pues complementario a lo que ahora haga Harry, es en el paro de Buenaventura, en el paro de Quibdó, una de las temáticas que quedó, y son los niveles de riesgo que Harry planteaba, es la construcción de la carretera. O sea, hay una parte importante del Chocó y de los líderes políticos que están planteando la conveniencia entonces
no es tan blanco y negro, tiene unas complejidades grandes. De hecho, el gobernador de Chocó, del departamento de Chocó, firmó una carta junto con los otros gobernadores de la región de Caldas, Risaralda, Quindío, pues con un concepto favorable alrededor de la carretera. Entonces, digamos, eso tiene unas complejidades y algunos de los líderes afro, algunos de los candidatos, incluso los que tienen más posibilidades en el departamento de Chocó, muchos de ellos están a favor de la carretera. Entonces realmente lo que hay que pensar es cuál es el desarrollo adecuado para el territorio. La sentencia, la T622, la sentencia del Río Atrato, que declaró el Río Atrato sujeto de derechos y que plantea que el gobierno nacional tiene que volcarse hacia ese territorio para mejorar las condiciones de vida de la población, tiene que estructurarse alrededor de una visión de desarrollo diferente para esos territorios, el territorio pacífico, territorio amazónico, donde no ha habido una intervención importante con el modelo de desarrollo caribe y andino, pero se tiene que pensar de manera integral aprovechando biodiversidad, pero en este momento hay un temor importante y Harry lo planteaba ahora, cuando tú vas allá, nosotros tenemos varios proyectos allá, digamos yo creo que el tema que se tiene que demostrar es la conveniencia y la viabilidad real de que se pueda plantear un modelo de desarrollo diferente para ese territorio, aprovechando la biodiversidad. Nosotros hemos estado financiando proyectos de productos forestales no maderables en el Chocó y lo que les decía, ya en 15 proyectos que acabamos de financiar ya están teniendo ventas importantes, 100% de producción está siendo comercializada en Medellín, en Bogotá. Hay unas posibilidades enormes de exportación de biodiversidad, hay unos instrumentos que se diseñaron de pago por servicios ambientales, de productos forestales no maderables, o sea, es alrededor de eso que se tiene que construir una visión diferente de desarrollo mucho más armónica con la visión de las comunidades negras e indígenas, antes que finalmente algunos de los líderes terminen siendo cooptados, como planteaba Harry hace un momento, y pues hay algún líder que finalmente va a terminar diciendo que sí, y eso ha sucedido en la Amazonia con el Taraira, donde comunidades indígenas terminaron diciendo que sí a unos proyectos mineros. Es que es muy complejo y esos planes de vida y planes de desarrollo que uno los considera tan blindados, se hacen y se deshacen, y se hacen en favor de unos o de otros. Entonces realmente tiene que haber muchos argumentos técnicos de quienes tenemos pues una responsabilidad y una formación para dar unos contraargumentos sobre la inviabilidad de un desarrollo de ese tipo, pero también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme en plantear opciones de vida reales que mejoren las condiciones de vida para esos territorios. En Quibdó son 120.000 habitantes, el cubrimiento del alcantarillado es del 18%, se está haciendo un esfuerzo para llevar al 40%, 40-45%, o sea, las aguas servidas todas caen a los caños, no existe estrato 4 en Quibdó, realmente las condiciones de vida de esas poblaciones son muy precarias, el 70% de la población de Quibdó es de inmigrantes que han llegado en los últimos 10 años, 70% de la población. Entonces hay unas condiciones de vida que se tienen que mejorar, pero se tienen que mejorar ¿cómo? Pensando en unos proyectos de eso, ¿a quién beneficia? ¿Realmente va a beneficiar a la población a las poblaciones afro de Tribugá, de Nuquí y de los corredores o a unos empresarios? Y otra cosa es, ¿dónde está la institucionalidad? ¿O alguien cree y confía en la institucionalidad que puede controlar efectivamente los impactos? Pues yo personalmente soy un escéptico total, he visto N proyectos en el país y entre otras cosas uno ve los argumentos de qué es lo que se pretende desarrollar en el territorio y les planteo en presentaciones que tienen la iniciativa, industrialización de la pesca, minería, el puerto está configurado para industrialización de pesca, minería, riqueza hídrica, no sé qué es lo que están planteando con riqueza hídrica, si es comenzar a exportar agua, no tengo ni idea, pareciera, e industria maderera, o sea, no está, y está en las presentaciones que ellos, o sea, está planteado alrededor de eso, es Serranía de Baudó, el bosque que queda, entre otras cosas, eso haría inviable el cumplimiento de las metas de deforestación del país. O sea, es que por donde se le mire realmente no, pero sí se tiene que hacer un esfuerzo enorme por mejorar las condiciones de vida y por plantear un modelo de desarrollo apropiado para esos territorios. No sé. Sí, yo voy a ser puntual con relación a la pregunta que formula
el amigo acá. Bueno, nosotros sabemos que el Estado tiene unos niveles, el Estado-nación, el Estado-departamento y el Estado-municipio. Entonces, a veces, por los mismos intereses políticos, las decisiones que se tienen que tomar en esos niveles de Estado se alinean. Por ejemplo, pues voy a encontrar en un plan de desarrollo del municipio de Nuquí, incluido el tema puerto, como prioridad. Puedes encontrarte en el plan de desarrollo departamental del Chocó el tema puerto como prioridad, y puedes encontrarte en un plan nacional de desarrollo el tema puerto como comunidad. Entonces ves los tres niveles de Estado que se te alinean frente a una problemática que tú estás luchando para que no se construya. Yo creo que una de las decisiones más importantes que tienen que tomar los nuquiseños y los chocuanos es en estas elecciones regionales. Y yo tengo muchos temores. Tengo temor que la sociedad Arquímedes me vaya a meter la mano en el proceso eleccionario de alcaldes, que vaya a poner dinero, porque nosotros sabemos que en este Chocó donde yo vivo, el voto no es de opinión, que nos vaya a poner dinero para una de esas campañas y finalmente yo vaya a terminar incidiendo en la opinión del votante y votándole a un candidato que tenga entre sus prioridades a nivel administrativo, a partir de las administraciones que inician en el 2020, el tema de Puerto de Tribugá. Nosotros, por ejemplo, con el alcalde de Nuquí, con relación a este tema de puerto, somos dos contendores, porque él dice, sí, yo sí quiero Puerto de Tribugá, y nosotros desde lo rural, donde tenemos el poder y la autonomía, porque el territorio es nuestro, donde va a ser el puerto, decimos no. Entonces en los escenarios él viene diciendo sí al puerto, y yo vengo también dando mis argumentos por qué no se debe hacer el puerto. Entonces son esos riesgos con relación a la pregunta que tú formulas que ponen en el tintero la autonomía que podemos tener nosotros como comunidades, y que a la postre pueden también anularnos ese derecho que tenemos de decidir libremente sobre los temas que queremos en nuestro territorio. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias.